Pues empezamos. Soy Severino Lozano y está mi compañero Raúl Gómez, técnicos preventa en Zebra. La parte que vamos a ver hoy es sobre StageNow, sobre el cifrado y la extracción de certificados y la generación de códigos con estos certificados. Primero vamos a dar un repaso a las novedades de StageNow, luego ver las diferencias entre códigos cifrados y no, y la instalación de los códigos de los certificados en StageNow y en los terminales, que es la parte, digamos, más importante del seminario de hoy, y también veremos un ejemplo. Bueno, yo no tengo un terminal que pueda soportar certificados, pero mi compañero Raúl sí, así que nos turnaremos a la hora de hacer la presentación. Como novedades en StageNow, actualmente estamos en la versión 4.1.1. En la versión 4, que salió a finales del año pasado, en noviembre, una cosa así, se introduce lo que es el Trusted Staging, que es pues, bueno, la generación de códigos con certificados, con certificados PFX. Se introducen algunas cosas más en esa versión 4, pero bueno, el Trusted Staging es una de las principales. En la 4.1 se introduce también algo muy interesante, que es el Dynamic Staging, que también esto seguramente lo veamos en un seminario posterior, que es la posibilidad de crear un único fichero de staging, pero con posibilidad de hacer múltiples configuraciones en terminales. Por ejemplo, en el caso de que tengamos terminales a los que hay que configurarles IP fija, donde podemos meter una lista de IPs y se van asignando a los terminales. Es una opción que considero que puede ser muy interesante. También, bueno, en esta versión se introdujeron algunas mejoras en las configuraciones ya existentes, el manager, Bluetooth, el poder emparejar en modo silencioso en Bluetooth, por ejemplo. Pero el Dynamic Staging es una de las principales. Y en la versión actual, la 4.1.1, esta sería la pantalla que sale cuando arrancamos StageNow, la versión actual, pues vemos que nos hace hincapié en el Dynamic Staging y, bueno, se soporta MX9.3 y que también el audio staging se ha eliminado. Ya no es posible, no existe la opción de staging a través de audio. Bueno, más novedades sobre lo que hemos comentado, un poco más extendido sobre las novedades de la versión 4.1.1 y vamos a pasar a lo que sería el StageNow en modo cifrado y no cifrado. Cuando versiones anteriores a la 4.1, a la 4.0, perdón, versiones anteriores de StageNow que no soportaban el Trusted Staging, pues encontramos a la hora de generar un código con StageNow, que es la herramienta para configurar los terminales recién sacados de la caja leyendo un código, pues al generar ese código de configuración, ese código se puede generar de forma cifrada o no cifrada a la hora de imprimirlo, digamos, en el PDF. En la versión, si generamos un código no cifrado, pues el tamaño del código es mucho más pequeño, es este que tenemos aquí. Luego veremos el código cifrado, que es mucho más grande. Y si lo leemos con un escáner o con cualquier teléfono móvil, pues lo que leemos será lo que está en la parte de decode. Creo que se ve el ratón. Raúl, ¿puedes confirmar? Sí, se debe moverse. Vale. Debe moverse. Vale, de acuerdo. Pues sería esta la parte de lo que se descodifica, que está, bueno, descodifica lo que se lee del código de barras, del código 2D, y si esto lo pasamos por un decodificador de base 64, pues tenemos aquí el texto que lo podemos leer. En este ejemplo, lo que hace es configurar el reloj a la 1.23.45, que sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, y lo tenemos aquí ese texto. Entonces está prácticamente en texto plano, es sencillo verlo. Por eso no es conveniente utilizar este sistema si lo que vamos a codificar son claves Wi-Fi, cosas por el estilo.
es información sensible. Si vamos a poner el reloj en hora, pues bueno, nos da igual, porque esto nos da igual que nos lo descodifiquen porque no tiene ningún valor. Y el código es mucho más pequeño y es más fácil de leer. En el caso de un código cifrado, o sea, si elegimos la opción de cifrado, pues veis, este es el mismo ejemplo, exactamente el mismo, hace lo mismo, configuro el reloj a la misma hora, pero el código es mucho mayor porque el texto está cifrado. Está cifrado como Stage Now en el PC y el Stage Now en el terminal están los dos hechos por Zebra. Pues bueno, hay una clave de cifrado que es compartida, que no conoce nadie, que solo se conoce internamente, y es lo que se utiliza para cifrar. Y esto, aunque lo pasemos por el descodificador de base 64, pues no vamos a ver nada legible. Bien, y a partir de la versión 9.2, pues con esta característica de la versión 4 de Stage Now, perdón, que corresponde, o sea, en terminales tienen que tener la versión MX 9.2 o superior. En esta versión se introduce el Trusted Staging, que como veis aquí aparece una opción más, que es Trusted, y que nos permite usar un certificado. O sea, aquí podríamos tener varios certificados, un certificado que previamente hayamos importado. De esta forma lo que hacemos es validar que ese código que acabamos de generar está generado con un servidor en concreto, un servidor específico. Por ver cómo funciona más gráficamente, pues digamos que tenemos un servidor. Si vamos a ver en los casos de códigos cifrados y no cifrados, tenemos un PC en el cual instalamos Stage Now. Stage Now es una aplicación que te puedes descargar, te la instalas en el PC de Windows y generas un código para configurar la hora, configurar la Wi-Fi, por ejemplo. Esa configuración la puede leer un terminal. Cuando el terminal lee la configuración, pues se configura la Wi-Fi. ¿Qué problema tiene esto? Pues que alguien que tenga que ver ese código puede escanearlo incluso con un teléfono móvil y puede de una forma sencilla ver la información que hay dentro, información sensible. Esto sería un código no cifrado. Si tenemos el mismo servidor, pero ciframos el código, el terminal lo sigue leyendo igualmente, porque es capaz de descifrarlo. Y en el caso de que se conectaría el terminal, se configuraría, y en el caso de intentar tener acceso a esa información, pues no veríamos nada, porque la información está cifrada. Veríamos algo pues tipo Matrix, que salvo que seas Neo, pues no podrás entender lo que hay ahí. Bien, pero esto tiene también puede tener otros problemas, y es que alguien pues malintencionado puede tener su PC, su ordenador, puede instalar Stage Now de forma paralela, él también puede descargarse Stage Now cuando quiera, y puede generar un código, por ejemplo, de wipe, que es para poner en parámetros de fábrica un terminal, y leerlo con ese terminal, y eso haría que el terminal se ponga en parámetros de fábrica. Esto haría que el terminal estaría en parámetros de fábrica, estaría desbloqueado, podríamos, por ejemplo, leer el código de configuración de la Wi-Fi y ya no tener, con el terminal totalmente desbloqueado, podríamos instalar otros programas que pudieran tener acceso a la Wi-Fi, o incluso podría llevarse el terminal porque está en parámetros de fábrica. Entonces, esto puede ser un problema. Y es aquí donde entra uno de los sitios donde entra el Trusted Mode. En este caso tenemos el servidor, tenemos instalado Stage Now, y lo que hacemos es añadir un fichero PFX, un certificado. Un certificado que nos valida los códigos que genera este servidor. Generamos el modo de funcionamiento, sería cuando tenemos el certificado instalado, lo primero que hacemos es generar un código, unos códigos para enviar ese certificado a los terminales que queramos convertir en trusted, en dispositivos de confianza.
Mediante este código lo que hacemos es enviar el certificado a ese terminal. Ese terminal ya podrá a partir de entonces leer e interpretar los códigos generados por el servidor. Y solo los generados por el servidor. Si no tienen este certificado, no van a ser admitidos por el terminal. El terminal funcionará, se configurará, en este caso podemos enviar con total calma la configuración de la Wi-Fi, porque va cifrada, y además solo va a ser leído por un terminal que tenga también ese certificado. Si el malo de la película tiene, por ejemplo, un terminal con el que quiere conectarse a la Wi-Fi y quiere leer el código, se ha hecho con un código de estos, pues no podría, porque simplemente el terminal rechaza la implementación de esta configuración porque no tiene el certificado. Y si tiene su PC y se instala un StageNow y genera un código de borrado y lo intenta leer con un terminal que es de confianza, con un terminal que tiene el certificado, pues el terminal le va a rechazar esa configuración, porque el código que ha leído no viene certificado, no está generado por un PC que tiene el mismo certificado que el terminal. Bien, esto es más relacionado con temas de seguridad. Bueno, otra funcionalidad que puede obtenerse con el Trusted Mode es, pues bueno, en el caso de que tengamos diferentes áreas o diferentes plantas o diferentes sitios donde cada terminal tiene una configuración específica, una configuración concreta, y no queremos que haya errores de que alguien está leyendo la configuración que no debe, pues podemos tener, en este caso, en el servidor, por ejemplo, podemos tener un servidor de StageNow con diferentes certificados. Con tres, en este ejemplo, aquí vemos que hay 3 certificados, y cuando yo genero un código, de configuración, lo genero con el certificado amarillo, con el verde o con el azul. Y ese certificado, ese código que he generado, solo lo van a poder leer pues cada uno el suyo. O sea, si yo intento leer un código generado con el certificado amarillo, lo intento leer con el terminal que está validado, que está certificado para leer los del verde, pues no me va a funcionar. Y nos podemos evitar pues, errores de ese tipo. Lo que no se permite es tener más de un certificado en un terminal. En el servidor sí podemos tener varios, pero no en un terminal. Si queremos cambiar el certificado, tendríamos que enviar un nuevo certificado, pero codificado con el certificado anterior, es decir, en modo trusted. Entonces tendríamos la posibilidad de evitar errores en ese sentido, ¿vale? Y esto puede ser aplicable, esto podrían ser bien diferentes plantas o incluso dentro de una planta, diferentes zonas o diferentes terminales, diferentes configuraciones que sabemos que no queremos que se mezclen. Con esto lo evitaríamos. Bien, y vamos a ir ya entrando en materia de lo que es el Trusted Mode, de lo que se necesita. Se necesita, para poder instalarlo, aparte de tener StageNow, hay que tener un certificado. Un certificado que nos sirve con que sea un certificado autofirmado. No es necesario que sea un certificado expedido por una autoridad certificadora, ni tenemos que pagar por él, ni nada por el estilo. ¿Vale? Bueno, está basado en OpenSSL, que es un estándar abierto. Entonces, las instrucciones para obtener el certificado autofirmado están en TechDocs para Linux. O sea, si utilizáis Linux, pues podéis seguir estas instrucciones. Pero yo he hecho también un proceso para hacerlo desde Windows, a través de, bueno, utilizando la base de OpenSSL, la aplicación de OpenSSL para Windows. Luego veremos en el ejemplo qué es los pasos que hay que dar, pero simplemente comentar pues, que este software no se puede descargar de forma... es gratuito, pero no está el binario compilado habitualmente en la página de OpenSSL, sino que hay que irse a terceras partes, aunque son de confianza. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando descarguemos esta aplicación, pues que la descarguemos de una fuente confiable. Y una vez que lo tenemos instalado, pues hay que ejecutarlo como administrador.
Las instrucciones para crear el certificado las dejo aquí. Luego, cuando pase la parte de práctica, las vamos a ejecutar. Pero bueno, básicamente de lo que se trata es de generar una clave privada con el archivo. La longitud de la clave privada tiene que ser de 1024. Luego generamos el fichero CSR. Aquí nos irá preguntando una serie de campos a rellenar, donde es importante rellenar el common name, que tiene que ser un nombre de dominio, y que ese nombre de dominio luego nos aparecerá en StageNow, en la aplicación de StageNow. Finalmente, generamos el certificado autofirmado. Tenemos que poner la duración. La recomendación en este ejemplo son 365 días, pero bueno, se podría poner durante mucho más tiempo, pues 4 o 5 años, para que el certificado no nos caduque al cabo de un año. Y finalmente exportamos el fichero a formato PCX, que es el que entiende de Windows. Esta es la página de TechDocs. Aquí podemos acceder a las diferentes versiones de StageNow, donde están todas las instrucciones. Aquí ya he puesto, en lugar de ir navegando, me he ido a la parte de accesos directos, o sea, los he dejado preparados. Sería cómo instalar el certificado, cómo crear el certificado autofirmado, teniendo una máquina Linux. Y la propuesta que yo hago, bueno, es desde la página de OpenSSL, que es la que veis aquí, código abierto. Desde aquí el problema, podríamos decir, es que de aquí no nos podemos descargar el binario para Windows. O sea, si aquí buscamos la parte del binario del fichero instalable, nos dice que no se distribuyen ningún tipo de binarios, porque pues para evitar que ese binario pueda estar contaminado, digamos, por temas de seguridad, pues, lo ideal es que cada uno se compile su binario, pero que sí que hay bueno, pues una serie de sitios que proporcionan pues cierta seguridad, y que si vamos ahí, pues es lo que veremos. Vale, desde aquí podemos acceder a muchas opciones para descargar ese binario. Yo he usado esta en concreto, que es este de aquí, un instalable pequeñito de 3 megas. Bueno, y lo que nos abre es esto. Una vez que lo tenemos instalado y lo ejecutamos como administrador. Voy a irme a la parte de las instrucciones para generar el fichero PFX autofirmado, y bueno, simplemente por ir copiando y pegando es las instrucciones que hemos visto, donde aquí generamos la clave privada. Vale. Con la primera instrucción, introducimos la segunda para generar el archivo CSR. Nos pide la clave que hemos puesto anteriormente, porque está accediendo al fichero .key que acabamos de generar. Y aquí es donde nos hace una serie de preguntas que, bueno, podemos rellenarlo o no, pero la más importante es la del common name, que es el dominio que luego nos aparecerá en StageNow. Podemos poner cualquier cosa siempre que sea un dominio válido. Email, etcétera. Vale. Y luego ya generamos el fichero con la siguiente instrucción. Vale. Y finalmente exportamos el fichero a formato PFX. Aquí nos pide la clave antigua y la clave de exportación, que pueden ser diferentes, evidentemente. Verificar la clave de exportación. Esta clave es la que luego en StageNow, cuando vayamos a importar el fichero PFX, es la clave que nos pide. ¿Vale? Entonces ahora
en mi fichero, en mi carpeta, se habrán creado, bueno, este es el fichero que nos interesa, el PFX, ¿vale? Ya lo tenemos generado. Entramos ahora en Stage Now y hay que entrar como administrador, ¿vale? Ejecutar en modo administrador. Aquí tenemos la bienvenida, la página que hemos visto anteriormente. Y para importar el certificado que hemos creado, pues nos vamos a Trusted Device, a Trusted Certificates, y desde aquí le decimos importar. Seleccionamos el fichero que queremos importar. Este es el que acabo de crear. La clave. Y una descripción de, pues, vale. Y aquí lo tenemos, el dominio.com. Yo tengo estos otros dos también añadidos. Y bueno, esto sería el proceso de importar el certificado. A la hora de generar los códigos, pues simplemente, bueno, me voy aquí, ya tengo aquí algunos generados. Los vamos a ver en la presentación. Lo primero que hay que hacer es activar el Trusted Device. ¿Vale? Vamos aquí. Bien. Aquí elegimos con qué certificado es el que vamos a enviarle al terminal. Podemos habilitar o deshabilitar el Trusted Mode. Y cuando publicamos, aquí tenemos que elegir cifrado, porque todavía no podemos elegir Trusted porque el certificado no está instalado. Bien, y generaríamos el código y lo mismo, luego una vez que está, generamos el código, bueno, en desactivar sería la opción similar pero con desactivar, solo que en este caso para desactivar tenemos que enviarlo como Trusted porque el terminal estaría actualmente en Trusted Mode. Y luego, a la hora de enviar un código, pues en este caso, en este ejemplo de aquí, lo que se envía es configurar el reloj a la 1.23:45 y podemos elegir aquí en qué modo, en cifrado, no cifrado o Trusted. Y si elegimos Trusted, pues con qué certificado es con el que vamos a enviar. Yo aquí pues, he puesto uno de cada, un Trusted y un no Trusted, y para que aparezca en la presentación, que es lo que vemos aquí. Esto sería el envío del fichero PFX, el envío del certificado al terminal. Con eso lo convertimos en Trusted. Luego, siguiendo el ejemplo, una vez que está en Trusted, el código de la izquierda está generado con el certificado Zebra.lang. El código de la derecha está generado sin certificado, con lo cual este código solo podrán leer terminales que tengan el certificado. Esta es la opción de desactivar el Trusted Mode y esto sería bueno, esto si lo leemos, si este mismo código lo leemos con un terminal que no tiene ningún tipo de certificado instalado, pues este código no será legible y este código sí. Y para hacer estas pruebas, como os comentaba, pues mi compañero Raúl, que tiene un TC58 con una MX 9.3 que soporta este tipo de funcionalidad, pues va a mostraros ahora con una prueba real, leyendo estos códigos que se han generado con este Snow. Así que, Raúl, cuando quieras, puedes compartir. Muy bien. Pues nada, si quitas ahí la presentación y comparto yo. Seguramente que más adelante habrá preguntas de qué es un TC58. Se te ha colado por ahí el nombre del terminal. Realmente no existe, los que estéis escuchando no será ni el nuevo TC57, no os preocupéis.
pero lo que tengo aquí delante es un TC77, ¿vale? Que era lo que tenemos a mano. Entre Sebe y yo no tenemos demasiados equipos después de salir corriendo para el confinamiento. Entonces, veis ahí mi cámara. No sé si tendréis que ordenar la cámara por un lado y la presentación por otro. Ahora lo que estoy... Confírmame, Sebe, que estás viendo ya la Sí, primera diapositiva. yo veo la diapositiva, sí. Vale, entonces doy un poco de tiempo para que veáis en la cámara TC57 en mi mano, el portátil que voy a ir leyendo los códigos que ha estado enseñando Sebe. Y en la parte superior derecha pues he puesto la imagen de una conexión remota, ¿vale? Estoy usando Visor para que veáis en pantalla, aunque sea ahí en pequeñito, lo he puesto en la esquina, lo que se ve en el terminal, ya que en la cámara pues por los reflejos de la luz y demás no El se ve terminal muy bien. estaría en parámetros de fábrica ahora, ¿no? Sí, Digamos. está de fábrica. Para que veáis los cambios, fijaros en la hora que tiene, las 3:34, o sea, está en hora ahora mismo. Le he puesto en hora hace un momentito. Y nada, Bueno, dime con esto lo que cómo... vamos a hacer primero es enviar el certificado. Esta es la generación, estos 3 códigos. De hecho, puedes empezar a leer por el segundo, por ejemplo, porque da igual cuando abrimos StageNow, da igual cuál se lea, ya nos identifica que hay 3 códigos y que hay que leer los 3. Entonces lee los otros 2, nos va diciendo cuáles va leyendo. Y con esta función lo que hacemos es enviarle el certificado y convertirlo en un terminal trusted. Aquí en veis que el certificado es el zebra.lang y nos dice, ya en el fichero aparece ese candadito verde para indicarnos que esto es la conversión a trusted. Vale. Pasamos a la siguiente. Voy. Entonces, este código el código de la izquierda está generado con el mismo certificado. Entonces, ese código cuando lo lea se pasará la hora, se convertirá la hora, pues se aplicará porque coincide el certificado, entonces lo valida. Igual deberíamos haber hecho al revés, pero bueno, ahora si intentas leer el de la derecha, que no está hecho con un certificado, está hecho de forma normal, desde StageNow, pues no, da error. Dice que ese código no es válido porque no está con el certificado. Pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a volver a desactivar el Trusted Mode. Aquí esto es más sencillo porque simplemente es borrar. Entonces no por eso es solamente un código. Y ahora estaría deshabilitado ya el Trusted Mode. O sea, ya puede leer cualquier tipo de código que no tenga un certificado. Y en la siguiente, y creo que última, que es la misma, esta pantalla es la misma que hemos visto antes, solo que antes solo podía leer códigos que estuvieran con certificado, porque estaba el dispositivo, estaba en el modo Trusted, estaba activado, y ahora pues está desactivado, con lo cual no puede leer con certificado y solo podrá leer códigos normales. Prueba si quieres a leer, marca la 1 y 25, prueba a leer el código de la izquierda, el trusted, dará un error, ¿vale? Y ahora al leer el código de la derecha, pues la hora del terminal cambiará a la 1 y 23. Otra vez. De acuerdo. Pues esa es básicamente la funcionalidad que hemos querido mostrar. Bueno, no sé si hay algo más. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.